Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Hoy vamos a considerar un texto de la Biblia, de donde tomé el nombre para mi podcast. Oye, la palabra de Dios. Y si estudiamos este texto de la Biblia, veremos más acerca de cómo podamos ser bendecidos por Dios en nuestras vidas. El texto se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 11. Lucas 11, y vamos a mirar a los versículos 27 y 28. Es una pequeña historia de la vida de Jesucristo que encontramos aquí. Lucas 11, 27 y 28. Oye la palabra de Dios. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En esos dos versículos podemos ver tres cosas. ¿De dónde viene la bendición? Y el primer punto es que la bendición no viene solo por asociación. Vemos aquí, esta mujer está hablando acerca de María, la madre de Jesucristo. Y seguramente a ella le gustaría también ser tan afortunado de ser la madre de un hijo tal como Jesucristo. Pero María no fue bendecida solo por su asociación como madre de Jesucristo. En la Biblia encontramos diferentes pasajes donde se refiere a María como bienaventurada o algo similar a eso. Y por causa de estas declaraciones dentro de la Biblia acerca de María, la Iglesia Católica ha hecho el error de reverenciar a María, a considerarla muy diferente de otros seres humanos, dándola una posición que es mucho más cerca y mucho más similar a Dios. Y todos esos pasajes acerca de María se encuentran en el primer capítulo de este Evangelio de Lucas. Si tú tienes una Biblia, puedes mirar al primer capítulo de Lucas conmigo. Ahí encontramos primeramente las palabras del ángel Gabriel en Lucas 1, 28. Lucas 1, 28. Allí el ángel viene a María y él dice a María: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En la Biblia católica las palabras muy favorecida están traducidos como llena de gracia. Y eso da la impresión que María de sí misma era una persona muy especial. Y la Iglesia Católica de esas palabras del ángel Gabriel también ha instituido la oración a María, el famoso Ave María, que empieza en español con esas palabras: Dios te salve María, llena eres de gracia. De esa forma de pensar de María también ha venido una doctrina de la Iglesia Católica que se llama la Inmaculada Concepción, que ellos enseñan que María fue concebido sin una naturaleza pecaminosa. Sabemos que eso era realidad para Jesucristo, que Él nació sin esta naturaleza pecaminosa. Él nunca pecó, pero la Biblia nunca nos dice que María fue concebida de esta manera. Pero así piensan que María ha sido y ha vivido sin pecado, más como Dios es sin pecado, no como todos los hombres que son con pecado.
Eso ha llegado hasta el punto que la Iglesia Católica enseña que María es la corredentora. Quiere decir que ella ha participado en la obra de la redención de Cristo, tomando parte en su vida, en su sufrimiento y aún en su muerte. Esto no es la enseñanza de la Biblia. De hecho, esto va en contra de todo lo que enseña la Biblia. Pero aquí en esas palabras del ángel Gabriel, vemos que él dice, salve muy favorecida. Y si consideramos esta traducción, eso no está describiendo una persona que da gracia a otras personas, sino al contrario, estas palabras muy favorecida está hablando de una persona que ha recibido gracia y favor de Dios. Otras palabras semejantes acerca de María encontramos en el mismo capítulo de la boca de Elizabeth, en Lucas 1:42. Lucas 1:42. Y ahí dice, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Aquí también de esas palabras viene la enseñanza de la Iglesia Católica acerca de la bendita o bienaventurada, o a veces dicen también la Santísima Virgen. Esa palabra aquí, bendita, o bienaventurada, no es la palabra bienaventurado que usó Cristo en las bienaventuranzas del Sermón del Monte, cual también es la palabra que él usó en este texto aquí que encontramos en Lucas 11:28 que hemos leído. La palabra griega aquí, traducida como bendita, en griego es eulogeo, que significa más hablar bien de alguien. Y la Iglesia Católica también enseña que María era una virgen. Eso es correcto, que era una virgen antes de dar luz al Señor Jesucristo. Pero después de eso, la Iglesia Católica enseña que María se quedó una virgen por toda su vida. Pero la Biblia nos dice que no era así. María no se quedaba una virgen por toda su vida, solo hasta el nacimiento de Jesucristo. Podemos ver en Mateo capítulo 1. Allí vemos como el ángel habla a José, anuncia acerca de María y el niño que ella tiene. Y dice allí en Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Entonces María se quedó una virgen hasta el nacimiento de Jesucristo. Y cuando dice, pero José no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, eso sí quiere decir que después sí han tenido relaciones y han tenido también otros hijos, como vamos a ver en Marcos 6. Marcos 6, versículo 3. Allí también vemos que José y María tuvieron otros hijos e hijas después de Jesucristo. En Marcos 6:3 la gente está hablando acerca de Cristo y están hablando con esas palabras. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, por lo menos Jesucristo tenía 4 más hermanos y 2 hermanas. Y ellos seguramente no nacieron de una virgen. Y vamos también a mirar a las palabras de María en Lucas 1:48. También ella usa esa palabra bendecida.
o bienaventurada. En Lucas 1:48 ella dice, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esta palabra bienaventurado o bienaventurada es la misma palabra que encontramos en las bienaventuranzas de Jesucristo y también en el texto de Lucas 11:28 que hemos mirado. Y Jesucristo está de una forma de acuerdo que en un sentido María sí es bendecida, pero no principalmente por causa de ser su madre. Sí, María era la madre de Cristo cuando él vivió en esta tierra. Pero María no era o no es la madre de Dios, como la Iglesia Católica la llama. Jesucristo existía eternamente como Dios, y fue Él que dio vida a María, no al revés. María no puede salvar a nadie, solo Dios puede salvar. María era una pecadora como todos los demás seres humanos, en necesidad de salvación. Y ella reconocía eso también y dijo en Lucas 1:46, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella sabía que ella necesitaba Dios como su Salvador porque ella también tenía pecado. Miramos otra vez el texto en Lucas 11:28. Mientras él decía esas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Unos capítulos antes en Lucas, en el capítulo 8, vemos unas palabras parecidas y allí está viniendo María con sus hijos a Jesucristo y quieren hablar con él. Y ahí nos dice en Lucas 8:19, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces, respondiendo, les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tú no eres bendecido solo por tu asociación con alguien. No importa tan especial, tan religioso, tan santo que sea esa persona. Ser la madre, el padre, el hermano o la hermana, el hijo o la hija, el amigo o la amiga de alguien especial, no te hace bendecido. No estás bendecido solo porque vas a la iglesia, o no porque tienes una librería grande de libros cristianos y eres un experto en teología. Tampoco eres bendecido porque estás involucrado en trabajo social. Todas esas cosas son buenas. Y también sí tiene algo de bendición, pero no es lo más importante. Cristo dice en Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Si hay algo de bendición, pero mucho más, enfócate en algo diferente. Sí, María fue bendecida, pero no por la razón que piensas, está diciendo Jesucristo aquí. Jesucristo nos enseña entonces que la bendición no viene de esta asociación, sino viene, primeramente, él dice, por oír la palabra de Dios. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. María también fue bendecida porque ella ha oído la palabra de Dios.
Aún desde muy pequeño, cuando Cristo era un niño pequeño, ella estaba escuchando de su boca la palabra de Dios. Cuando Cristo era un niño y fueron al templo, y María y José estaban buscando a Jesucristo y lo encontraban después en el templo desde mucho tiempo. Allí nos dice en esta historia en Lucas 2:49. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que él habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En la Biblia también leemos de otra María que escuchaba, que ha oído a la palabra de Dios por la boca de Jesucristo. María es también el Evangelio de Lucas capítulo 10. Es la hermana de Marta. Y en Lucas 10:38 leemos: Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Como María, la madre de Jesús, y esta María aquí fueron bendecidas por oír la palabra de Dios, tú también vas a ser bendecido si tú oyes la palabra de Dios. Cristo dijo en Mateo 4:4: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nos dice en Romanos 10:17: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Solamente oír la palabra de Dios es bueno y trae bendición. Si tú escuchas, si tú oyes la palabra de Dios, tú estás escuchando la verdad, y tus pensamientos se están formando según la palabra de Dios. Te pregunto, ¿cuánto tiempo estás tomando cada día para leer o para escuchar la palabra de Dios? Esto es muy bueno y muy importante, pero esto debe también llevarte al próximo paso: obedecer a la palabra de Dios. Vemos otra vez en Lucas 11:28: Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. María fue bendecida porque ella obedecía a la palabra de Dios. Después de que el ángel vino para anunciar a María que ella como virgen iba a dar luz a Jesucristo, leemos su respuesta en Lucas 1:38. María allí dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María quería hacer la voluntad de Dios. Agustín dijo:
Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo. Esto trae mucho más bendición, recibir Cristo por fe que recibir a Él en la carne como un hijo. Las últimas palabras de María que encontramos en la Biblia también nos dan una indicación que María ha obedecido a la palabra de Dios. En Juan 2 vemos que María, también como Jesús, están invitados a una boda. Vamos a leer esta pequeña historia, Juan 2, 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «¿No tienen vino?» Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». María dijo a ellos: «Obedecen a Jesucristo». Ella está diciendo como: yo he aprendido a obedecer a Jesús durante mi vida, durante mi tiempo con Él. Ahora ustedes hagan lo mismo. Obedezcan a Jesucristo. Y tú también vas a ser bendecido si obedezcas a la palabra de Dios. Eso va a darte un fundamento firme para tu vida. En Lucas 6:47, Cristo nos dice: «Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio un ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa». Si tú quieres tener un fundamento firme para tu vida, entonces oye la palabra de Dios y obedezca la palabra de Dios. Si haces eso, tú vas a recibir bendición verdadera en tu vida. Miramos también otro pasaje en Santiago 1, a partir del versículo 21. Ahí dice: «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». La obediencia a la palabra de Dios, también eso es algo que significa ser un cristiano. Cristo dijo en Lucas 6:46: «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?». Y Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 2:13: «Por lo cual también nosotros,
Sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios y oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros creyentes. Un creyente, un cristiano recibe la palabra de Dios y esa palabra de Dios está actuando en su vida para que también ellos obedezcan a la palabra de Dios. Eso no quiere decir que cristianos nunca pecan. Sí, también hacen pecado, pero tienen un deseo para conocer más a Dios y obedecer más a su palabra. No quieren vivir según la carne y según este mundo, pero sí hacen pecado también. Pero cuando esto pasa, ellos se arrepienten de su pecado y siguen otra vez los caminos de Dios. ¿Estás tú oyendo y obedeciendo la palabra de Dios? Esto es el único camino para encontrar verdadera bendición. Para concluir, yo quiero mirar solo 2 versículos del último libro de la Biblia, Apocalipsis. Ahí también vemos que hay una bendición para las personas que leen este libro y yo creo también que eso se refiere a la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:3 nos dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay bendición para ti si tú lees, si tú oyes, si tú guardas y obedezcas la palabra de Dios. Y al final de este libro, al final de la Biblia, en el último capítulo, Apocalipsis 22, versículo 7, leemos las palabras de Jesucristo, que está hablando a nosotros. Y Él nos dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Gracias por tomar el tiempo para escuchar. En el próximo podcast quiero considerar contigo la pregunta más importante para tu vida. No te lo pierdas. Dios te bendiga. Oye la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.